Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es lunes 1 de mayo del 2023. Son las 5:07 AM, 9:07 en Buenos Aires. Falta poco más de 1 hora, 20 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a analizar el cierre de los mercados el viernes e inferir el comportamiento el día de hoy. El día viernes la volatilidad bajó un 7,34%, instalándose en 15,78, de a poco entrando en lo que podemos considerar normalidad. Eso hizo que los índices más importantes, comenzando con Standard Poor's, rebotaran fuertemente, 0,85% alcista en un segundo día de mucho impulso, con muchísimo volumen, y fíjense que de alguna manera cambió también la orientación del MACD. En el caso del Nasdaq subió un 0,69%, fíjense que de alguna manera se está acercando al canal de Kellner con 3 desvíos. La parte importante es que de alguna manera está excediendo el máximo que hizo recientemente en marzo pasado. Eso significa que el mercado está en tendencia alcista y es un buen dato. El índice de las empresas industriales también subió un 0,84%, con el MACD dándose vuelta, mucho volumen. También de a poquito se va poniendo exuberante. Y fíjense que está haciendo frente a una resistencia enorme que tiene este papel. En el caso de Russell 2000, el 0,88 también alcista. De todas maneras, fíjense que estamos en el proceso de un dead cross. Todavía está debajo de la SMA 50 en una jornada que fue de muchísimo volumen. Los commodities más importantes, comenzando con el petróleo, 2,57 arriba, logró instalarse arriba de la SMA 50, pero todavía fragilidad tiene porque está debajo de la SMA de 200. El gas natural subió el 1,89% y de a poco, fíjense que está empezando a crear un fondo de consolidación en lo que se refiere a la evolución del rendimiento de los bonos a 10 años, 2,15 abajo, y este es un buen dato, esperemos que siga así, que de alguna manera le quita soporte a la Reserva Federal para seguir subiendo la tasa. En lo que se refiere al rendimiento de los bonos de 2 meses y 2 años, sigue habiendo una inversión, prácticamente el 1%, y esto de alguna forma lo que nos denuncia es la probabilidad de una inminente recesión en Estados Unidos. De los papeles que explican el 50% del movimiento del Nasdaq, tenemos a Amazon 3,98 abajo. Fíjense que no logró trascender la SMA de 200 y de alguna forma volvió a fallar en una jornada con bastante volumen. En lo que se refiere a Microsoft, que tuvo excelentes resultados en la semana pasada, subió el 0,8% y se ha vuelto extremadamente exuberante. Fíjense que tiene un RSI próximo a 70. En el caso de Netflix, que de alguna manera desencantó un poco a los inversores, la suba fue del 1,25% y fíjense que tiene una tendencia de máximos declinantes, mínimos en ascenso, generando una suerte de triángulo o banderín. En lo que se refiere al MACD, tiene un histograma alcista. Vamos a ver si este soporte y rebote en la SMA de 50 se concreta en algo más potente. En lo que se refiere a Google, la evolución fue del 0,23 bajista. Se viene el cruce de la SMA de 50 a la de 200, que es un Golden Cross. Apple, que presenta sus dividendos esta semana, 0,75% alcista y a poquito se va poniendo bastante exuberante. Tesla subió el 2,57% y fíjense que de a poco está tratando de volver a testear la SMA de 50, se está dando una squeeze entre el MACD y el ADX. Los autos eléctricos del sector, con Lucid 2,82 abajo, testeando la SMA de 50 por debajo. En el caso de los autos eléctricos NIO de capital chino, la evolución fue 1,25 abajo y fíjense que sigue arrastrándose en el fondo, generando nuevos mínimos. Soxele tuvo un desarrollo del 5,10% alcista, testeando la SMA de 200 con un rumbo ascendente bastante potente. El ETF de innovación, 0,62% alcista, una jornada de volumen promedio. De todas maneras, fíjense que está en un proceso típico de Blue Ace Failure. Las biotecnológicas, 5,49% alcista, está testeando la SMA de 50 sin lograrla trascender en un proceso claramente de Blue Ice Failure y de Dead Cross.
Los department stores, fíjense, 0,74% alcista en el orden de los 16,34 y se acaba de producir el dead cross para este papel que es peligroso, ¿eh? De todas maneras existe bastante soporte en el nivel en el que hizo el pullback. El oro 0,03 alcista, la plata 0,48% alcista, Bitcoin 2,34 bajista, testeando la SMA de 50, este dato es de esta mañana, en los futuros con una ligera tendencia bajista. En lo que se refiere a Ethereum, el movimiento es del 1,22% abajo, testeando la SMA de 50. Los bancos regionales, fíjense que siguen con problemas muy serios, ¿eh? De hecho, está cerrando el día viernes con 1,74 alcista, pero fíjense lo que es esto, navegando fuertemente debajo de la SMA de 50 en un proceso de dead cross. Esta mañana la volatilidad está un 0,35% alcista, de todas maneras está debajo del trendinator, del volatility stop, del EMA 3 y de la EMA 8. Fíjense que el mercado el día viernes pasó de estar completamente casi sobrevendido a volverse sobrecomprado, así que mucho cuidado con esto. El Commodity Channel Index su Commodity Channel Index tiene una tendencia negativa, anunciando una baja persistente, 28 puntos abajo y con una vela que es una especie de shooting star, ¿eh? De alguna forma rechazó este nivel que lo tenemos estudiado en 13.405, que es un soporte de precio-volumen. De todas formas está arriba del volatility stop, del trendinator, y en la semana, fíjense que está en la misma condición. Lo que tiene de malo el RSI Stochastic es que tiene una pendiente negativa en la semana, así que cuidado con esto. En lo que se refiere al resto de los índices de los mercados de futuros, comenzando con Standard Poor's, 5 puntos abajo, también estaba arriba del volatility stop del trendinator, pero en la semana, fíjense que salió el día viernes de la condición de squeeze. De todas formas, no tiene las semas apiladas, como lo hemos dicho muchísimas veces, y además el histograma tiene pendiente negativa, así que atención con esto. Russell 2000, fíjense, está a 3 puntos abajo y está peinando debajo del volatility stop y del trendinator, y la vela está atrapada entre la EMA 3 y la EMA 8, o sea, le falta una condición para volver a entrar en falla. En lo que se refiere a la semana, la condición también es muy frágil debajo de volatility stop y trendinator, y con un RSI que se está dando vuelta para la caída. Dow Jones está prácticamente un punto abajo. De todas maneras, fíjense que tenemos una señal de un bull squeeze. Es una señal muy potente con el commodity channel alcista arriba del volatility stop y del trendinator. Y en la semana también con bastante fortaleza. Fíjense que las semas están apiladas, tiene un histograma del squeeze alcista. Esta semana es una semana extremadamente compleja por los datos que se publican. Comenzando con el día de hoy en el que aparece el PMI manufacturero, y también empresas de relevancia presentan sus earnings hoy como Norwegian y Logitech. El día martes se publica la encuesta de publicación de empleos JOLT. El día miércoles es el día clave de la semana en donde se publica la variación del empleo no agrícola, el Service PMI no manufacturero, se publican los inventarios de petróleo y por último a las 3 de la tarde, hora de Buenos Aires, se publican las actas de la FOMC y media hora después la conferencia de prensa que dará el presidente Powell de la Reserva Federal, en la que anunciará las decisiones sobre la nueva tasa de interés, que es todo el mundo descuenta que va a ser del 0,25 la suba, aunque existe una probabilidad del 20% que la mantenga igual o que incluso la baje. Veremos cómo termina. De las empresas relevantes que publican sus earnings está CBS, Estée Lauder, Mercado Libre y las tecnológicas como Qualcomm. El día jueves se publica los índices de subsidio al desempleo. También publican sus earnings Royal Caribbean, el laboratorio Moderna, Peloton, Conoco de las petroleras, Shell de las petroleras también, y algunas empresas gigantes como Apple, Coinbase y Lyft.
Y el día viernes finalmente se publica el payroll no agrícola y finalmente el índice de desempleo. Quiere decir que, como ustedes ven, es una semana cargada de datos relacionados con el empleo, en particular el índice del desempleo el viernes y el miércoles el desarrollo de la tasa de interés. Acá tenemos un panorama mucho más completo de qué es lo que va a pasar esta semana. Antes de la apertura de hoy presentan sus earnings también Sophie, Norwegian, CNA, Checkpoint, Global Payments. Y en el aftermarket, bueno, tenemos algunas también importantes, Avis Budget, tenemos Arista, tenemos a Logitech desde el punto de vista de las tecnológicas. El martes, como bien dijimos, antes de la apertura, tenemos a Uber, Laboratorio Pfizer, British Petroleum, la cadena Marriott, la petrolera Marathon, Consol Energy. En el aftermarket tenemos nada menos que tecnológicas como AMD, tenemos a Ford, tenemos a Starbucks, tenemos a Lumen, tenemos Caesars. El día miércoles, la cadena de farmacias CVS, tenemos a Jum, tenemos a la Barrick, tenemos a Philips 66, tenemos el laboratorio Estée Lauder. En el aftermarket tenemos a las tecnológicas como Qualcomm, Solar Edge, tenemos a Mercado Libre, el unicornio argentino. Después también tenemos Marathon Oil y finalmente jueves, Royal Caribbean, el laboratorio Moderna, Pelotón, la cadena de gimnasios, tenemos a ConocoPhillips de las petroleras, tenemos a Shell, tenemos a Wayfair, una cadena de venta de muebles, tenemos a Apple, el gigante del Nasdaq, tenemos a Shopify, Coinbase, DraftKings, Lyft, en fin, una semana extremadamente potente en los earnings. Tenemos a AMC en lo que es entretenimiento, tenemos a Fubo el día viernes, tenemos a Cigna y tenemos finalmente a Global Star desde las más importantes. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.